Perfecto, Daniel. Pues muchas gracias por aceptar A ti. la entrevista y colaborar con nosotros. Y quiero comenzar preguntándote, ¿desde hace cuánto y por qué aproximadamente? Es que obviamente estás cubriendo a Leganés, pero ¿qué te llevó allá? O sea, más que cómo empecé a cubrir al Leganés, sino cómo llega mi amor por el Leganés. Ok. Voy a intentar resumirlo lo más rápido posible, pues es una historia muy bonita, pero es una historia también muy larga. Esto se remonta a la temporada 2013-2000, no, 2012-2013, era el año 2013, porque era final de temporada y en España está la segunda división, que es la división que está por debajo de la segunda. Entonces ahí el Leganés estaba para jugar unos playoffs de ascenso a segunda división y le tocó el Lleida. Allí, si no me equivoco, empató y luego cuando volvieron aquí a Butarque se hizo una campaña muy grande para que la gente fuera al campo. Y entonces yo iba caminando por el centro de aquí de Leganés y era un playoff, o que era junio, sí, era junio. Y hacía un viento, mucho viento para ser junio. Un día de verano es muy raro que haga tanto viento. Y de repente fue como una racha de viento lo que me llevó a amar el Club Deportivo Leganés, porque de repente yo iba caminando y vi a la presidenta de Leganés por aquel entonces, que era María Victoria Pavón, que es prácticamente vecina mía todavía, y estaba ella tal cual vendiendo entradas con bufanda para los aficionados, siendo la presidenta del club. Habla mucho ya de cómo es el Leganés. Y claro, pues compramos yo y mi padre la entrada, nos regalaron una bufanda, la cual todavía tengo desde entonces, desde el año 2013. Y ese partido el Leganés jugó el playoff y ese partido lo perdió en el 115-110 de partido, bueno, entre el minuto 100 más o menos, porque el árbitro se lesionó de partido normal. Y claro, Leganés perdió ese partido en el minuto 105, 100 algo. Y claro, fue una total rotura para el equipo. Pues decía, no metió un capitán pepinero ese gol, que era Mario Fuentes. Y mi amor por el Leganés nació por ese partido, de ese golpe de realidad, digámoslo así, de la ilusión que había, de todo lo que se generó. Y de repente ese partido se perdió de esa manera tan fuerte, tan grosera, tan fea. Y a partir de entonces me enamoré del Leganés, a la siguiente temporada ya me aboné y ese año subí a segunda división. Desde entonces pues empezó el amor. Empezó el amor como aficionado, entonces. Ahí está. Ahí empezó todo. Y luego, ¿cómo te fuiste conduciendo a, obviamente, estar desde otra perspectiva siguiendo Leganés? Pues fíjate, ahí ya sí que, pues claro, mi primer contacto con el Leganés como periodista, yo tenía, todavía no era ni mayor de edad, estaba en primero de bachillerato, era el primer año que el Leganés estaba, bueno, el año del ascenso del Leganés a primera división, era la temporada 16-17 y a mí me contactó un medio que se llamaba Grada 3, que todavía siguen y es un medio que siempre ha confiado mucho en la gente joven y siempre daba muy buena disponibilidad porque encima te acreditaban a los partidos. Yo por aquel entonces al principio pues no, porque acababa de entrar y era muy complicado, pero por ejemplo esa temporada yo hice ya dos cosas que a mí prácticamente fueron ya dos grandes hitos, que con eso ya me podía quedar tranquilo como periodista, entre comillas, y todavía no me empezó la carrera. Que fue esa temporada entrevistar a Siel Garitano, entrenador del Leganés, fue mi primera entrevista de toda mi vida, nada, Sí. salir del estadio. Porque ya te decía, Leganés es un equipo muy accesible y tú antes los esperabas al salir del entrenamiento y ahora también seguramente. Y siempre estaban dispuestos a hablar hasta un rato contigo. Gente muy humana, gente muy cercana. Y luego también esa misma temporada pues pude escribir una crónica sobre la salvación del Leganés en San Mamés, que encima es un campo, vamos, mítico en el fútbol español. Y ese fue mi primer contacto con el Leganés, la verdad. O sea que muy agradecido a Grada 3 porque gracias a ellos empecé a vincularme al periodismo y al Leganés. Es decir, ellos te contactan, tú accedes y empiezas a colaborar con ellos en diferentes áreas. Efectivamente, sobre todo en el tema escrito, luego se llevó hacia más ámbitos, pero sí ellos contactaron conmigo, sabían que era pues esa época no era periodista, porque todavía no empezó la carrera, entonces era un chiquillo pues que hablaba del Leganés, que se informaba del Leganés, que tenía cierto rigor para todavía no haber entrado a una carrera, entonces pues claro, confiaron en mí y les doy las gracias absolutas y yo con ellos estuve, si no me equivoco, 2, 3 años en los que eso, pues vamos, ahí detrás lo verás. Todas las equitaciones que tengo, la gran mayoría son de grada 3, las otras son con mi medio de ahora, de Somos Vibra, otras con Radiomarca. Pero vamos, muy agradecido a grada 3 porque eso, ellos confiaron en mí, fue la primera casa que tuve como periodista, como comunicador, así que muy agradecido a ellos. Pero ya para entonces ya tenías esa pinta de que ya sabías que ibas a ir dirigido hacia ese ámbito o porque vieron algo en ti.
Sí, yo quería, porque en cierta parte yo soy un futbolista frustrado, entre comillas, como Vale. porque la gran mayoría de los que estamos en el periodismo deportivo tenemos un amor muy grande por el fútbol y en mi caso, pues como todo niño quería ser futbolista, pero yo por una lesión de cadera tuve que dejar el fútbol, entonces claro, ya cuando esa edad pues tendría 12 14 años ya tienes que empezar a ampliar, mira, de oye, ya tu sueño de niñez de oye, voy a intentar a ver qué sale como futbolista, que es prácticamente imposible, tienes que compaginar muchas cosas, es algo muy complicado. Entonces, a mí, el amor por el periodismo también me viene en parte. No sé si conocías tú un programa aquí en España que se llama Minuto y Resultado. Era un programa en el que básicamente pues hacían todo el baremo de la jornada, tenían corresponsales que iban diciendo cómo iba cada partido, luego tenía una mesa para ir comentando todo, iban al minuto con los goles, a mí eso me encantaba. Y era lo más cercano que tenía el fútbol, porque a mí de pequeño siempre se me había dado bien comunicar, hacíamos obras de teatro en el cole y siempre me daban primeros papeles porque tenía la voz así como muy grave, se me entendía al hablar y se unió un poco todo eso, ¿no? Esa capacidad de comunicación con el amor por el fútbol y un poquito la referencia de ese programa de Minuto y Resultado, que a día de hoy es una de las cosas que a lo mejor quiero llevar a cabo como idea a futuro, de decir, hostia, si puedo hacer algo, me gustaría mucho que se pudiera traer de nuevo Minuto y Resultado. Claro, wow, no, entonces aprovecharon perfectamente esa visión que vieron tal cual en ti, como comunicador y periodista, y que al final te dirigió hacia el mismo club del cual ya tenías pasión, ¿no? Entonces, ahora cuéntame desde el lado, otra vez me lo decías que es un club muy humano, pero ¿esto en dónde repercute hacia la afición? ¿Tú cómo has visto con el transcurso de los años desde que tú te apasionaste como aficionado, desde la versión también periodista, con todas esas perspectivas, qué es lo que logras notar que hay que al final agrade y también llame a la gente para ir a apoyar al equipo? Uf, es que, claro, es que esto engloba muchas cosas. Es lo que siempre decimos muchas veces, ¿no? De que el fútbol no solo son 22 tíos dándole patadas a un balón. El fútbol engloba muchas cosas y en el caso del Leganés hay una cultura muy, muy ligada al fútbol, en general en España, pero en Leganés también. Y es que el Leganés es algo más que un equipo, porque todo el mundo en Leganés sienta el Leganés suyo, porque muchas veces decimos que Leganés es nuestro pueblo, porque hace relativamente 40 50 años, ahora mismo Leganés cuenta con casi 200.000 habitantes y hace 40 50 años no era así, era una ciudad de dormitorio, era prácticamente todo agricultor, prácticamente todo no, pero gran mayoría era de agricultores, demás. Entonces, claro, el Leganés está muy ligado a la gente, el Leganés, como todos los equipos, pero es que en el Leganés es un caso muy concreto de que es que la afición tiene mucha voz. Un caso muy concreto es que, por ejemplo, hace unos años se barajó la posibilidad de que el Leganés pasara a llamarse Club Deportivo Leganés de Madrid y se filtraron cosas, lo vio la gente en redes sociales y la gente se negó rotundamente. Y la presidencia por aquel entonces, Felipe Moreno y María Victoria, hicieron caso a la afición. Igual que con otro caso de que iban a hacer como nuevos asientos VIP, iban a desplazar a los viejos abonados y la gente dijo, oye, hasta aquí, y el club hizo caso a la afición. Siempre el Club Deportivo Leganés ha hecho mucho caso a la afición porque sabe que es un aval enorme del club, porque siempre está en las buenas y en las malas, es un equipo muy humano, muy cercano, es un equipo de los que actualmente es muy complicado ver, de que tenga esa cercanía con los jugadores, con el agente de prensa, con el director deportivo, con el presidente. Es un club muy cercano que actualmente eso brilla por su ausencia, la verdad. Wow, no, eso al final va aumentando más en la atracción, ¿no? O sea, que es muy beneficioso, obviamente, para el club, para los jugadores, pero para el resto. Ahora, justo hablábamos del tema de esta transición de etapas, ¿no? Porque el Leganés ha estado justamente en esa situación. Es un club que se ha caracterizado, obviamente, por eso. Y tú como periodista, ¿qué es lo que ves en cuanto, deja tú el apoyo, o sea, en la estructura Leganés, cómo percibes esto de que todos se tienen que prácticamente alinear a eso, a que han sido diferentes etapas y que es un club que está pues ahí, ¿no? En el margen de estar arriba, estar abajo, en diferentes ligas prácticamente, ¿no? Por las categorías también y que sigue teniendo un buen apoyo. Ahí está el Leganés. A veces se le llaman a ese tipo de equipos equipo ascensor,
que está siempre subiendo y bajando, pero en el caso del Leganés, o sea, la primera división es una división que a priori al Leganés no le correspondía. Ese año que se ascendió con Asier Garitano y todos esos héroes del ascenso, fue algo, encima fue justo el año también del Leicester, que ganó la Premier, o sea que fue justo un año de modestos, el Sí, 2016. sí. Y en ese caso el Leganés, la primera división es algo que actualmente busca, que Jeff Luno, que es el nuevo, bueno, el nuevo presidente de ese grupo inversor, Blue Crow, ya su segunda temporada aquí, se ha moldado muy bien al Leganés, ha entendido muy bien cómo funciona el club, cómo es la afición, y el objetivo que tiene él, obviamente, es de aquí a corto plazo o medio plazo, es que el Leganés esté en primera división, pero algo que ya dijo Asier Garitano, el entrenador que te decía antes, que ha sido un poco el problema del Leganés en los últimos años, de que hay que saber disfrutar de la categoría de la segunda división, porque el Leganés, cuando ascendió en el año 2014, llevaba 10 años en segunda B, llevaba luchando muchísimos años por segunda, y en el momento que estás en segunda, pero luego estás en primera, ya no valora segunda división, porque obviamente en primera división está por encima. Pero en ese sentido el club tiene claro que obviamente tiene unas limitaciones. Esta temporada, por ejemplo, Leganés es líder de la segunda división, pero ni por asomo tenía pretensión de estar entre los primeros de la clasificación. Entonces, está un poquito esa cabeza amueblada de decir, oye, seguimos siendo un equipo relativamente conocido en segunda división, no somos de los más potentes, pero vamos a tener esos valores de humildad, de trabajo y sobre todo lo que me decías a nivel estructural, una persona muy importante que yo considero, Víctor Marín, que es el jefe del departamento de comunicación del Club Deportivo Leganés, y Víctor lleva desde pues más de 10 años en el Leganés. Pues claro, otra persona muy importante a su lado es Dani Abanda, porque seguramente tú conocerás los carteles estos del Leganés que están por aquí detrás, que siempre los ponen por la ciudad. Dani Abanda y Víctor fueron los que iniciaron eso. Dani Abanda tuvo una excedencia, volvió al club y luego se volvió a ir, pero el que se mantiene ahí es Víctor Marín, que mantiene unas bases muy claras de lo que se venía haciendo a nivel de comunicación, en sí a nivel humano con los periodistas, y siempre se ha llevado un plan muy claro de cercanía, de poner las cosas fáciles, de ser gente buena, de ser gente cercana, siempre se han tenido muy, muy claro esos valores. Sí, justo te quería preguntar, ¿no? ¿Crees que al final tienen una muy buena estrategia de comunicación, de marketing, de publicidad, de atraer a la gente? Porque eso también funciona para que hoy veamos también cada vez más niños, familias que van, buscan ser abonados también, que compran las camisetas. O sea, es una buena estructura de comunicación, pero también de empatía, de valores que tienen hacia los aficionados, ¿no? Ahí está, es que es un club en el que el Leganés te dice, yo te abro los brazos y tú vienes aquí a animarme, a apoyarme y a estar conmigo. Si tú me das todo, yo te voy a dar todo. Y ese es el caso con los aficionados a nivel estructural. Ya te decía, y es que el tema de los carteles, es que el Leganés por eso se ha hecho famoso a nivel mundial. Yo no conozco ningún equipo, obviamente se han ido sumando algunos, o alguno lo había hecho de manera esporádica, pero que el Leganés esto lo lleva haciendo desde el año de manera continuada desde el año, pues eso, 2013-2014, y es algo que te ha expuesto a nivel mundial de una manera muy buena, de mira cómo se comunica esta gente, mira cómo llama la afición a los partidos, o por ejemplo lo que acaba de hacer recientemente el Leganés de la Liga de las Mascotas, que se ha hecho bastante famoso por redes sociales. Son Sí. cosas eso, de ser original, de hacer algo que, bueno, iba a decir ser original, algo que nadie hace, lo mismo es ser original, el transmitir esa simpatía, ese buen rollo, el atraer a la gente al fútbol y a Leganés. Sí, no, muy inteligentemente, porque al final, ¿cuántos clubes hay que hoy buscan incluso hasta replicar ese modelo de atracción, ¿no? Yo creo que desde mi lado, viniendo desde otro país y ver este tipo de actitudes, lo repetíamos, el caso es de que por más de que sea primera, segunda, lo que sea, hay muy buena atracción hacia los aficionados, ¿no? Yo creo que esa es una muy gran estrategia, pero en cuanto a lo futbolístico, en la actualidad, ¿tú qué opinas o cuál es tu punto de partida al hablar de Leganés? Porque Uf. están en un muy buen paso, sabemos que quizás es muy temprano o pronto para que la afición, deja tú que se ilusione, se emocione de un futuro que pueda pasar muy bueno para el Leganés, pero tú, ¿qué piensas al respecto en la actualidad de este equipo?
Buf, es que claro, lo venías diciendo tú, hay un par de frentes abiertos, ¿no? Y lo que te venía comentando antes, de fíjate cómo es el fútbol muchas veces. El Leganés venía a descender de primera división y sobre todo el primer año después del censo tenía un gran presupuesto para ser fuerte en la categoría. Ese año consiguió meterse en playoff, pero no consiguió subir. Entonces, claro, vas sumando año a año, entonces vas teniendo cada vez menos presupuesto. Y esta temporada, que era la que menos presupuesto tenías, ha sido la temporada en la que has armado un equipo más completo, una plantilla más competitiva y sobre todo la clave en todo esto es Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que siempre que me han preguntado, soy sincero con ello. En la primera impresión mía, no me gustó su llegada porque había varios entrenadores de mucho caché en la categoría que sonaban para venir al Leganés y a priori pues gustaban más, Luis Carrión, Joseba Echeverría, etc. Entonces, claro, fue un poco desilusión de decir, joder, Borja Jiménez viene del Deportivo de La Coruña, bueno, ha hecho aquí cosas importantillas, ha subido con Mirandés, ha subido con Cartagena, pero no tiene un gran bagaje en segunda. Pero fue verle entrenar al equipo los primeros partidos de pretemporada, el sentido común con el que hablaba Borja, se le veía desde un primer momento muy integrado en el día a día del equipo y ahora mismo el Leganés es el equipo a batir de segunda división. Son 36 puntos de 51, lleva actualmente 8 partidos seguidos sin perder, que es la mayor racha vigente actual de la categoría de partidos seguidos sin perder y sobre todo con una idea muy clara de competir desde la defensa. Es el equipo menos goleado de las 3 principales categorías españolas. Se basa en el sistema defensivo y sobre todo lo que se ha conseguido es una unión muy grande que parecía que se había perdido en estas últimas temporadas, ¿no? Esa unión entre afición, entre el equipo, que haya buen rollo, que la gente tenga muchas ganas de ir a Butarque, como yo digo muchas veces con mi padre, pues con quien voy al fútbol es con mi padre como abonado. Nosotros cuando volvemos del campo le llamamos la senda de los elefantes, ¿no? Porque vamos todos por el mismo sitio y las sensaciones han cambiado mucho este año a otro. O sea, la gente va comentando cómo juega el equipo, porque también ha habido un cambio de perspectiva futbolística que a mí particularmente me gusta mucho porque también lo he dicho alguna vez, a mí entre Borja y algún compañero mío de profesión me han cambiado mucho la idea del fútbol y en este caso con Borja, esta temporada yo como periodista, como comunicador, me gusta ser más analítico con el fútbol, me gusta analizar más el fútbol. Borja Jiménez es una persona que comunica muy bien el fútbol y que le gusta mucho hablar de lo que pasa en el campo. Entonces, claro, ha habido un poco de cambio de inercia en analizar más lo que pasa en el campo, por qué el entrenador hace esto, por qué hace lo otro, por qué sale este futbolista, por qué este no. Entonces se generan debates muy interesantes y en general por la afición está muy contenta, se ven los desplazamientos que, por ejemplo, el último que se hizo a Valladolid llenaron 4 autobuses, llenaron prácticamente toda la grada del José Zorrilla. Es un momento muy bueno, pero claro, hay que medir, lo ha dicho alguna vez Borja en rueda de prensa, que el halago no nos debilite, que el halago nos sirva para ir hacia adelante, porque claro, esta es una situación muy buena, lo primero que tienes que hacer es asegurar la permanencia, que son los 50 puntos, y ya a partir de ahí se pensará lo que quiera, pero vamos, la situación del Leganés es inmejorable ahora mismo. Sí, claro, o sea, creo que es muy bueno, uno, que tenga muy bien planteado y en mente y con los pies en la tierra de qué es lo que se busca, teniendo un buen paso, ¿no? Pero también con otros retos, que es seguir con un buen juego, obviamente convencer a los aficionados, seguirlos teniendo, no nada más desde el área de comunicación, ¿verdad? Mm. Sino también desde el sentido de resultados con el fútbol, que pues a eso van. Muchos aficionados nos dicen casi siempre, ¿no? Que al final son alegrías que te da, y también hay ciertas tristezas a pesar de todo. En este sentido, respecto al Leganés, ¿cómo has visto su paso en la Copa del Rey? Porque es una competición, obviamente, de gran demanda, deja tú por la movilidad o por toda esta cuestión del calendario también, ¿no? Que es muy presionado para las competiciones, obviamente para los diferentes clubes que participan, pero que es un gran reto porque te mides ante clubes de primera, hay mucha competición y son tantos partidos, pero a lo largo de estos años, el paso del Leganés, ¿cómo lo definirías en esta competición? Sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza es Leganés como David contra Goliat. Porque claro, ahora mismo Leganés esta temporada 23-24 ya se enfrentó al Yerenense, ganó 0-2, que casualmente el Yerenense es un pueblo que se llama Llerena, que es de Extremadura, que casualmente es el pueblo del exentrenador del Leganés, de Carlos Martínez. Pero en esto que te comento ahí contra Goliath es el episodio
grande del Leganés en la Copa del Rey. Fue la temporada 2017-2018. Se enfrentó al Real Madrid en los cuartos de final y esa temporada el Real Madrid ganó la Champions. O sea, se enfrentó, si no me equivoco, se enfrentó al Liverpool, se enfrentó al PSG y se enfrentó al Bayern de Múnich también. Ninguno de los tres equipos consiguió ganar al Madrid en eliminatoria y el Leganés fue capaz de hacerlo. Aquí en Butarque perdimos 0-1 con un gol de Marco Asensio en los últimos minutos, que Leganés hizo buen partido. Y allí que encima me acuerdo que pude escribir sí, una nota o una crónica o más bien la historia, ¿no?, de ese partido con mi medio que Somos Vibra en una revista que tenemos que se llama Uno Dinoy. Y era que un día frío de diciembre, de enero, la afición del Leganés con ese 0-1 ya decía, pues va a estar muy complicado ganarle al Real Madrid en el Bernabéu, ¿no? Es el Real Madrid, es en eliminatoria, prácticamente ningún equipo en Europa puede hacerlo, ¿cómo lo va a hacer el Leganés, no? Y fíjate, el partido empezó con un golazo de Eraso, que es una leyenda del Leganés, que ha jugado en segunda B, en segunda y en primera con el equipo, es el jugador que más partidos tiene con la camiseta del Leganés y si no me falla ahora mismo el dato, en plan sumando todas las categorías, es un héroe del Leganés, vaya, y metió un golazo desde fuera del área, después de un error del Madrid en un saque de banda, luego metió Benzema al empezar la segunda parte y ya decía todo el mundo, ahí ya se empieza a complicar esto, y de repente en un córner Gabriel Pires, que es el mejor futbolista yo creo que ha pasado por el Club Deportivo Leganés en cuanto a calidad, y un cabezazo que definía mucho que no era solo un gol, ¿no? Que era el gol de los modestos, el gol del Leganés, el gol del Laurel, de que los pequeños pueden contra los gigantes y en ese caso el Leganés lo hizo, ¿no? Y Zidane, entrenador del Madrid, esa temporada acabó saliendo y dijo que el partido contra el Leganés fue el mayor error de su carrera, en plan que lo tiene dentro, ¿no? Esa derrota contra el Leganés. O sea que el Leganés en cierta parte hecho a Zidane, entre comillas. Pero vamos, fue un gran momento, la verdad, fue un gran momento por eso, porque es el grande contra el pequeño, encima siendo de la misma ciudad, al día siguiente todo el mundo con su camiseta de Leganés más orgulloso que nadie, luego Claro. mucha gente viendo el Chiringuito, que es el programa más mediático aquí, viendo cómo rabiaba todo el equipo grande y los pequeñitos riendo, o sea, fue un día muy especial, la verdad. Fue tanto chiste como alegría, como una fiesta, supongo, ¿no? De todo un poco, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Oye, y pues mira, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Ocho Creo que minutitos, hemos sí. tenido una muy buena charla, pero para la gente que vive debajo de una piedra y no sabe ni qué sucede con el fútbol, ni en dónde está España, ni mucho menos qué es el Leganés, ¿cómo le venderías este club para que sepa que puede vestir orgullosamente esos colores sin importar nada? Uf, pues a Ahora sí ver. puedes sacar tu lado de aficionado como gustes, ¿eh? Y sí, no, es que son muchas cosas. Mira, varias te las voy a ejemplificar porque yo creo que es de la manera que mejor se refleja, ¿no? Como te comentaba, cómo surgió mi amor por el Leganés, el que la presidenta de tu equipo esté en la calle vendiendo entradas para un partido, que el presidente del club esté colgando carteles por la calle. El Leganés es sinónimo de familia, ya te decía, es todo muy cercano, en un círculo cerrado, pero no se excluye a nadie y también te lo ejemplifico de dos maneras en el sentido de familia, pues a mí pasa mucho, por ejemplo, con mi grupo de amigos, de que van a hacer cualquier cosa un fin de semana y yo ese día digo, no puedo, juega en Lega. Es una cosa mayor, no es un partido de fútbol, es un... yo, por ejemplo, como cristiano es lo más parecido a ir a misa, digámoslo así, ¿no? Es un momento en el que vas a Butarque, ves a la gente conocida. Yo, por ejemplo, que voy con mi padre, no puedo fallar a mi padre, ni mi padre me puede fallar a mí en cierto sentido, ¿no? Y refleja mucho eso de que el fútbol va más allá de, por ejemplo, yo tengo una semana mala con mi padre o un día malo con mi padre porque hemos discutido, pero ese día juega el Leganés y no hay discusión que valga. Para que veas lo fuerte que es el fútbol, ¿no? Que te cambia tu estado de ánimo, te cambia cómo estés. Y en ese caso el Leganés lo refleja muy bien, es una familia en el que siempre te vas a sentir arropado, es un club que rara vez siempre pita a sus jugadores, salvo casos muy, muy concretos como la temporada pasada en el que se ve que los jugadores no están del todo centrados en lo que tienen que hacer. Pero es un club, ya decía, es un club que es una familia, que tanto a periodistas como a aficionados le da todas las facilidades del mundo. Te sientes muy identificado con el Leganés porque es un club que lo sientes de cerca, que lo palpas, que lo notas, entonces te sientes parte de ese equipo. Y luego encima también ya te decía, el tema de la comunicación, te hace sentirte muy orgulloso porque expande al Leganés. Luego si sumamos el tema del merchandising, que
hace que la gente se acerque mucho a Leganés porque los abonos son de los más baratos de la categoría, el merchandising es de los más baratos de la categoría, entonces es algo que te llama más, te llama más, te llama más. Son siempre razones para acercarse al Leganés porque es una familia que acoge a todo el mundo que esté dispuesto a luchar y a trabajar con ella. Wow, parece que es un club tan sostenible por sí solo, por la misma tanto pasión del fútbol como por el amor hacia un equipo, ¿no? Y que al final se termina conjuntando. Oye, a mí me lo vendiste muy bien, ¿eh? Yo ya quiero ir, Hombre, entonces eso yo está bien entonces. aficionada ya. No, sí, lo vendiste perfectamente. Yo creo que el mensaje va a llegar directito. En cuanto a historia, ¿cómo has visto esta evolución tal cual de hace unos años? Hace un momento me decías que, pues, además de tantos habitantes, seguramente hay muchos por ahí aficionados regados a lo largo de España. Ahora, hace un momento me mencionabas hasta un mexicano también, Cierto. que seguramente hay muchos de muchas nacionalidades que sienten tan de cerca este club. ¿A qué crees que se deba este fenómeno más allá ya lo decíamos, de la comunicación y de lo familiar? Por qué es que Leganés es un club tan llamativo por el fútbol, por el estadio, por los colores, por la esencia? ¿A qué crees que se deba? Son esos valores intangibles que tiene que hacer la vida, ¿no? Que no se pueden calcular y es algo que es la propia imagen que se ve desde fuera. Decías lo de Edwin Trejo, que es de México, y otro caso de un argentino que también tiene una peña ahí en Leganés que se llama Peña Los Pibes, que se llama Hernán Montoro, si no me equivoco, que fue, por ejemplo, con el Football Manager, un juego de ordenador, sí, creo que era Football Manager o se llamaba de otra manera, ahora mismo no me acuerdo, ahí me pilla muy joven un poco. Pero básicamente por un juego de ordenador, de repente le gustó el Leganés, como encima es el equipo pepinero, como que te hace así un poquito de gracia, ¿no? Se dice, el equipo pepinero es de Madrid, pero es el equipo humilde, uno de los humildes de Madrid, ¿no? Como que llama, ¿no? Y también eso, perdón, pero, o sea, sabemos que no es el único en ese panorama, Ahí obviamente. está. Pues está, digamos, está. Bueno, el Alcorcón un nivel un poquito más bajo, pero por ejemplo la rivalidad más grande que tiene Leganés contra el Getafe, que es la ciudad que está limítrofe a Leganés, luego también está por ahí el Rayo Vallecano, y bueno, y luego pues ya tenemos a los grandes, tenemos al Madrid, al Atlético de Madrid, y en ese caso Leganés como que siempre cae simpático desde fuera, ¿no? Pues como ese equipo chiquitito, ese equipo humilde, le pasó lo mismo cuando llegó a Primera División, ¿no? De que era ese equipo chiquitito, ese equipo humilde, los pepineros, que tiene un estadio muy cuquito, que la afición no hay ningún problema con ella, que todo el mundo que va al campo sale maravillado del buen rollo que hay en Butarque, es que es un equipo que eso, que aparte de lo que intenta el mismo club y tienen los mismos aficionados, porque la gente de Leganés es así, la gente de Leganés es gente que te recibe, gente que te ayuda y gente que está en las buenas y en las malas, también un poco los locos, porque aquí hubo, bueno, sigue habiendo, pero en su época en España fue muy famoso el psiquiátrico de aquí de Leganés, entonces los pepineros también se dice que estamos un poco locos, razón tienen. Y en ese caso lo que te decía, son valores intangibles que de fuera hacen que el Leganés te caiga simpático y quieras seguir con él, pues es un equipo que te llena, que te identificas con él. Siendo una persona de ese corte humilde, te identificas mucho con el Leganés. No, y con eso de los locos, yo creo que más se suman en esa cuestión. Pues nada, yo creo que ha sido una gran charla, Daniel. La Espero aprovechamos que te haya servido. bastante. No, sí, la verdad es que sí, y repito, yo creo que esto puede llegar incluso a mucha gente que se sigue por ahí varada sin saber a dónde va su rumbo como aficionado del fútbol. Voltear a ver a este equipo puede ser una gran solución también. Obviamente invitar que además de apoyar, asistir a los estadios y obviamente seguir muy de cerca a los clubes. Eh, Te voy a dar básicamente este minutito que nos queda para que cierres con algo, con un mensaje que tú desde tu perspectiva, tanto de periodista como de aficionado al fútbol, le dirías a los jugadores, al staff, al cuerpo técnico. ¿Cuál sería ese mensaje que tú desde afuera les podrías dar? Pues yo el mensaje que le doy al staff en sí al Leganés es que sigan continuando con esa línea, porque el Leganés es de su pueblo, es de su afición y siempre hacen todo lo posible para que así sea. Y sobre todo un mensaje que quería enviar en general
es hacia la afición, pues como periodista ya tengo una trayectoria de 7 años, pero obviamente no tengo voz como para dar un consejo como periodista, lo puedo dar más como aficionado, como amante del fútbol, que es que todo el mundo sienta la localidad del fútbol, que sea aficionado de su equipo local, porque es de donde él es, de donde él ha nacido, o si es de un equipo que sea por un rasgo identitario de tu familia, de que te lo han inculcado, que el fútbol sea una cultura y sea algo que se vaya heredando, que no porque el Madrid sea el mejor o el City sea el mejor, te hagas de ese equipo. Apoyo Ah, mucho el fútbol local, la zona geográfica de donde tú te sitúas, ese debe ser tu equipo porque es lo que vives en el día a día, lo que ves, lo que andas por la calle, es el consejo que doy, que la gente sea de su equipo, de su pueblo, de su ciudad. perfecto, pues sí, es un gran consejo y antes que se nos acabe esto, muchísimas gracias, Daniel. Ahora sí creo que vamos a poder cerrar sin ningún inconveniente. Ya era eso todo lo que quería charlar contigo para que pues también yo pienso que esto puede llegar a más gente, que también se emocione al escuchar qué es y quiénes son los que están con Leganés. Entonces, pues nada, otra vez muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y nada, te dejo ahora sí ser libre. No, hombre, ya te dije en su momento cuando me diste la invitación, para mí es un completo honor hablar del Leganés, porque yo como... Luego va la manera de pensar cada uno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo quiero ser profeta en mi tierra, digámoslo así. Yo quiero expandir la palabra desde el Leganés y todo lo que sea beneficioso para el Leganés y para dar luz a esta ciudad, a este pueblo, como le decimos nosotros, los que somos de toda la vida. Pues una cosa que no te he dicho es que yo, por ejemplo, soy cuarta generación. Me refiero, mi padre ha nacido aquí, mi abuelo ha nacido aquí y el padre de mi abuelo ha nacido aquí. O sea que es una raíz muy arraigada en Leganés, entonces pues me gusta ser precursor del Leganés y es un completo honor que me hayas dado la invitación para poder hacerlo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Ahora sí te dejo. Muchas gracias a ti, Laura, y nada, cualquier cosa que necesites me dices y mucha suerte con todo, ¿vale?